Cuando yo regresé a Colombia, digamos que ese fue para mí como el cierre de un ciclo. Soy Fabiola Calvo Ocampo, periodista, escritora, poeta. Centro mi vida en el trabajo por los derechos de las mujeres, en periodismo, comunicación y el proceso de paz. Hoy he logrado, como todo eso que he hecho en la vida, ponerlo al servicio de los derechos humanos de las mujeres, y lo hago en lo que a mí me gusta. Además de eso, pues doy conferencias, dicto talleres, me gusta mucho la pedagogía, tengo como formación básica la pedagogía. No somos una minoría, no somos un sector poblacional, somos la mitad de más de la mitad de la población. Fabiola Calvo Ocampo es una maestra, es una amiga, es una persona que te guía, te enseña muchísimas cosas. Es una mujer que ha tenido una vida muy difícil, pero que no ha sido impedimento para trabajar con otras mujeres. Esos como escenarios, y el sistema, creo yo que hay que ponerlo aquí, el sistema de Naciones Unidas. Fabiola como persona es una mujer muy sensible, luchadora, le ha tocado muchas batallas, tanto familiares como en su vida profesional, personales. Es una mujer muy solidaria con sus amigos, solidaria con el entorno social, solidaria con las víctimas, y ahora es muy solidaria con las mujeres. Es una luchadora defensora de los derechos de las mujeres. Yo vengo de una familia paisa, una familia creyente más no practicante. Éramos 3 hermanos, 3 hermanas. Mi padre y mi madre son 2 personas autodidactas, grandes lectores. Papá llevaba a casa los periódicos todos los días, nos llevaba libros de poesías, hacíamos lecturas dominicales los domingos. Mi mamá estaba muy pendiente de la parte de cómo íbamos en el colegio, hacía rondas mensuales para ir a preguntar por uno y llegar a casa y hacer el tironcito que hacía falta. Nos criamos en un pueblo grande, tranquilo, como era Cartago. Fue una ciudad grande donde podíamos salir, montar en bicicleta con combo en lo que se llamaba en ese entonces la gallada. Jairo era el del teatro y el de los libros, Héctor era el de la rumba. Entonces con uno hacía una cosa, con el otro hacía otra. Óscar estaba muy pequeño cuando eso, pues yo le llevo un año, pero yo me sentía mucho más grande que él. Bueno, las inquietudes sociales vienen inicialmente pues, de un conocimiento de las regiones, de los barrios de Cartago. Empezamos a hacer trabajo de alfabetización y trabajo
ayuda, digámonos, a los barrios populares en Cartago, en La Arenera, el barrio de muchos barrios realmente a los que empezamos a ir. Llegaron entonces ya las lecturas sobre el marxismo y a conocer otras fuentes, otra filosofía. En ese entonces ya había empezado a estudiar pedagogía como maestra, estaba estudiando para maestra, una cosa que me ha gustado mucho. Tengamos en cuenta que la violencia, la llamada la violencia en Colombia con mayúsculas, nunca terminó. En la década de los 60 todavía seguían llegando los muertos por los ríos y se sabían, y a través de la prensa y las noticias llegaban las historias de los pueblos vecinos, ¿no? A eso sumémosle que en ese momento empieza ya la inquietud de organización que no fuera a través de los partidos liberal o conservador. No existía la forma de hacerlo. Estuvimos trabajando con organizaciones sindicales, estudiantiles, haciendo trabajo de charlas, de formación. Formamos lo que fue una organización cultural y deportiva que era Avanzada Juvenil. Se había dado mayo del 68, lo que se dio en la Plaza de México de Tlatelolco con los estudiantes. Había un auge del movimiento guerrillero en América Latina, o sea que había como una efervescencia a nivel nacional y a nivel internacional, y yo diría que fue la fuente que bebimos como jóvenes rebeldes y jóvenes inquietas o inquietos para luego asumir una militancia, una postura política. El caso de los hermanos Calvo y específicamente el caso de la familia Calvo Ocampo es el reflejo en términos de materialización de lo que ha sido la persecución en este país y de la que han sido víctimas muchísimas familias colombianas por cuenta de la intolerancia por el pensamiento diferente, por el pensamiento disidente, por el pensamiento de oposición en el país. Este fue el caso que victimizó y llevó como a la muerte a varios integrantes de la familia Calvo Ocampo, y es el caso que llevó al exilio a una de sus integrantes, que es Fabiola. Digamos que este caso resulta quizás emblemático porque enmarca un poco las prácticas de las que han sido víctimas muchísimas familias en el país, donde la persecución no se concentraba en una sola persona, sino estaba proyectada a todo el núcleo familiar. Entonces yo creo que a través de este caso podemos mirar quizás uno de los focos de victimización de los que hemos vivido a través de la historia colombiana en el marco del conflicto. Realmente en el 80 acababa de terminar mi carrera, me vine para Bogotá, trabajaba en medios y trabajaba como profesora de la Universidad Libre. Estábamos en propuestas políticas amplias, teníamos el periódico Unión, que era un periódico pues, que se trabajaba para que llegara a todo el país. Y de convocatoria de un gran diálogo nacional. En ese momento, Oscar William, mi hermano menor, empezó a trabajar en una propuesta que se llamó Unión Democrática Revolucionaria, que pretendía unir a todos los demócratas y revolucionarios del país para trabajar por una apertura democrática. Empiezan las conversaciones con el gobierno del presidente Belisario Betancur.
partido aspiramos que este acuerdo represente una nueva posibilidad para el pueblo colombiano de búsqueda de la apertura democrática que todos aspiramos. Jairo en ese momento era el comandante general del Ejército Popular de Liberación. Oscar William era de la parte política, la parte ideológica, y empiezan las conversaciones con el gobierno del presidente Belisario Betancur. Firman acuerdos el 23 de agosto de 1984 en el Museo SEA, hoy Museo Antioquia, en Medellín. En ese discurso él hace toda una propuesta que tiene que ver con la situación económica, laboral, fiscal, política del país. Y Jairo, en esa firma de los acuerdos, hace un llamado también a que trabajemos por una apertura democrática para el país. Eso fue en 1984. El 20 de noviembre de 1985, Oscar William es asesinado en la carrera 13 con calle 42 en Bogotá, junto con Alejandro Arcila y Ángela Trujillo, dos dirigentes de la Juventud Revolucionaria de Colombia. A partir de ese momento empiezan las amenazas. En Cartago, mes y medio después del asesinato de Oscar William, es asesinado Héctor, el 4 de enero de 1986. Queda herida mi hermana menor, Luz Estela, que tampoco tenía compromiso político, salvo ser la hermana nuestra. Asesinaron a Héctor, volvieron a avisar que seguía la periodista, y es en el momento en que tomamos la decisión. Yo la tomo con mi hermano Jairo, con mi compañero Francisco. Yo en ese momento tenía 4 hijos, todos menores de edad, de 10 a 5 años o de 5 a 10, y tomamos la decisión de marchar al exilio. El conflicto no solamente ha afectado a las personas que hoy se encuentran en el territorio colombiano, sino que también muchas personas han tenido que salir a causa del conflicto mismo. Personas que han tenido que salir al exilio, personas desplazadas que han tenido que buscar mejores oportunidades, personas que en razón de sus luchas, de sus reivindicaciones han sido perseguidas precisamente en razón del conflicto armado. Y nosotros hemos buscado trabajar para hacerles saber a todos estos colombianos y colombianas que se encuentran fuera del territorio nacional que ellos son muy importantes para la construcción de un país diferente, que queremos atenderlos, que queremos repararlos y que queremos trabajar de la mano de ellos y de ellas en la reconstrucción de este país hacia una sociedad más incluyente, más respetuosa de la diversidad y obviamente respetuosa de la libertad de expresión como valor fundamental de la democracia y valor fundamental del Estado social y democrático de derecho. Marcho al exilio a España. Al año de estar en el exilio es asesinado Jairo, es asesinado en Bogotá. Él aparece, la información de la prensa y del ejército y policía es que murió en un enfrentamiento con ellos. No obstante, sabemos de dónde salió, con quién iba. Medardo Correa, que era su compañero en el carro que iban, ambos fueron asesinados. Y digo asesinados porque aparecieron con signos de tortura y Jairo con el tiro de gracia. Fueron 20 años de exilio. El exilio, indudablemente, los primeros años son muy duros, son una separación de todo lo tuyo, de todo lo que te ha pertenecido. En Colombia se sabe poco del exilio. Se piensa que la gente se va de paseo, de viaje y se lo pasa chévere. En Colombia a veces hay menos generosidad, digamos, en muchos lugares donde llega el desplazado con esos nuevos sectores, porque hay ese síndrome de que el que llega a disputarle
un lugar también a los que están establecidos, y eso es como de las cosas dramáticas, aún siendo un desplazamiento interno de gente que tiene muchos nexos culturales, idiomáticos y comparten historias parecidas. ¿Qué se dirá del desplazamiento, del desarraigo que ha sido desplazarse o buscar el exilio en los países cercanos o en países lejanos? Ahí hay un drama que todavía no se ha logrado visualizar y estudiar en su profundidad. Logramos empezar a enfrentar hasta los 5 años, empezamos a trabajar de una manera que nos permitiera vivir de nuestro trabajo. En casos como los de Fabiola Calvo, que pues ha sido una periodista que fue victimizada, que tuvo que salir por el ejercicio de sus funciones como periodista y que hoy regresa al país, pues es uno de esos ejemplos de cómo los colombianos, a través de estas rutas que se han divulgado, han tomado esas decisiones de regresar o no regresar al país. En el caso de ella, pues ella tomó la decisión de retornar y hoy se encuentra nuevamente ejerciendo su profesión. Pero también es una oportunidad para reconocer y entender lo que ha significado la victimización de quienes hoy se encuentran en el exterior. Entender esas dinámicas que llevaron a muchos colombianos a salir del país, a radicarse en otros lugares donde seguramente no tenían familia, no conocían a nadie más, y como a desintegrar sus redes familiares, nos muestra un poco la dimensión de lo que ha significado el conflicto armado en Colombia. Cuando uno hace contacto con los colombianos víctimas en el exterior y tiene esa posibilidad de contarles que el Estado colombiano está interesado en acercarse a ellos, en decirles que hay un programa de reparación para ellos, pues es una oportunidad muy especial. Muchas de estas personas incluso pues lloran de la emoción de saber que hay un Estado que efectivamente los espera y que tiene el interés como de retomar ese contacto. Y pues hay varios colombianos que han tomado la decisión de regresar, hay otros que han tomado la decisión de mantener su vida en el exterior porque ya habían hecho sus redes de apoyo en esos lugares. La Unidad para las Víctimas inició en el 2012 junto con la Cancillería y junto con la Unidad para la Restitución de Tierras. Comenzamos un proceso de establecer una ruta a través de la cual los connacionales que se encuentran en el exterior y que han sido víctimas pudieran acceder a las medidas que estaban contempladas en la ley. Lo primero era establecer qué tipo de medidas pueden acceder, pues no todas están disponibles para los colombianos que se encuentran en el exterior. En esa medida, el primer paso que se dio fue en generar toda la articulación necesaria para que se pudieran tomar las declaraciones de las víctimas en el exterior a través del registro. El siguiente paso fue establecer qué instituciones tenían la capacidad de ofrecer una oferta para las víctimas que se encuentran en el exterior y a partir de eso divulgar la ruta. Hoy hemos venido trabajando con los distintos consulados que tiene Colombia en el exterior, contactando a las víctimas. Para esto la Cancillería ha sido un actor muy importante. Y el siguiente paso ha sido también trabajar con ellas en distintas jornadas de dignificación que hemos tenido en el marco de las conmemoraciones del Día de la Memoria y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado en los 9 de abril. Hemos tenido la posibilidad de estar en varios de estos consulados y pues hoy más de 3.000 víctimas han creído en este proceso y se han acercado para presentar su declaración y acceder al Registro Único de Víctimas por este camino. Entonces, fíjense ustedes que esa parte dura del exilio va comenzando a presentar otro paisaje.
recibí el consejo de un colega periodista y me dijo, póngase a estudiar. Y me puse a hacer las vueltas y me metí a estudiar. Y eso fue lo que terminó en un doctorado. Escribir poemas, ¿para qué me servía? Para botar mi enojo, para botar mi rabia. Y ya el ejercicio profesional, pues lo he amado. He amado hacer reportería. Y finalmente, cuando empiezo a publicar en portadas de revistas en España, me llama la Agencia Mexicana de Noticias para ser de corresponsal y empieza, yo diría, como otro proceso. Cuando se hace la solicitud de retorno, se activa una ruta. Lo primero es que nuestro equipo de enlaces con nacionales no presenciales se ponen en contacto con las víctimas que hacen la solicitud de retorno para explicarles qué significa adelantar este proceso dentro del país y explicarles qué deben hacer. Tenemos un equipo de trabajo conformado por personas de distintas áreas de la unidad que se encargan de darle esa orientación a las víctimas y pues el retorno es una decisión muy personal de las mismas víctimas, los orientamos sobre las posibilidades de retorno y sobre las implicaciones que tendría ese retorno. Una vez se hace esta explicación y si las víctimas están seguras de su decisión de retornar, entonces se inicia el proceso de acompañamiento previo a la verificación de los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad que implican realizar el proceso de retorno. Para ello la unidad cuenta con unos recursos que se le entregan a las víctimas una vez entran al país de la atención humanitaria. También se les da unos recursos que corresponden a una ayuda para el traslado de enseres desde el lugar a donde hayan llegado en Colombia hasta el municipio donde se van a retornar y también se hace una priorización para estos hogares para los esquemas especiales de acompañamiento que fortalecen el proceso de retorno dentro del país, además pues de realizarles su PARI, que es el Plan de Atención, Asistencia y Reparación, donde se caracterizan las necesidades y capacidades de esta familia que se retorna y poder hacer la gestión de la oferta con las entidades del ESNARI respectivas frente al acceso de las demás medidas que corresponden. Yo llevaba 2 años tomando la decisión de venirme, deshojando la margarita, hasta que tuve un impulso y ya 20 años llegué y creo que me fui a celebrarlo donde Marielita, en el viejo almacén, Los Tangos, y yo regresé en el 2007 a este país. Cuando regresé ya traía, digámonos que el compromiso de iniciar una red de periodistas con visión de género. El retorno de Fabiola, pues yo creo que es afortunado, porque no todas las personas que están en el exilio han logrado regresar al país, han logrado, digamos, llegar y reinsertarse a toda una actividad profesional. Fabiola regresa después de muchísimos años de estar en el exilio y logra vincularse a su actividad profesional. Lo que se definió para los connacionales en el exterior es que van a poder acceder a la indemnización administrativa para aquellos casos en que se encuentren incluidos por hechos susceptibles de ser indemnizados. Por ejemplo, casos como homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado. También pueden acceder a las medidas de satisfacción, que son las medidas que buscan la mitigación del dolor y la dignificación de las víctimas. Y también podrán acceder a la medida de retornos las víctimas que se encuentran en el exterior. Bueno, los colombianos que se encuentran en el exterior y que no han accedido a esta ruta, yo les recomiendo que acudan al consulado más cercano, que pidan que les tomen la declaración allí. Después de tomada esa declaración, la Cancillería nos la va a remitir para la respectiva valoración. Una vez valorado, estaremos informando
cuál es la decisión de fondo que se ha tomado y empezará, en caso de haber sido incluido, pues todo este proceso de la ruta de atención y reparación integral a las víctimas. Mi deseo de futuro es seguir escribiendo, seguir publicando, es continuar, digámonos, en los procesos en los que me encuentro trabajando hoy, que es trabajando por una comunicación incluyente y no discriminatoria, seguir trabajando por los derechos de las mujeres y continuar apostándole al proceso de paz en el país. Si nos ha tocado vivir la guerra y a mi familia le ha tocado hacer una apuesta tan alta, pues realmente también tenemos la posibilidad de tener una profunda conciencia de la urgencia y necesidad de la paz.